Podemos abarrota el centro de Madrid en la bautizada como Marcha del Cambio. Una multitudinaria manifestación en la que el líder de la formación izquierdista ha hecho constantes referencias al nuevo gobierno griego. Recibido al grito de presidente, Pablo Iglesias ha asegurado que Podemos ganará las próximas elecciones. Hoy soñamos un país mejor, pero no hemos llenado la Puerta del Sol para soñar, sino para hacer nuestro sueño realidad en 2015. Los sueños hay que empujarlos y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. Unas 100.000 personas, según fuentes policiales venidas de toda España, han marchado por el centro de Madrid con eslóganes como "sí se puede" o "es ahora". Hay que unirse a Grecia y hay que unirse a todos los países del sur de Europa, que son los que luchan contra la Troika y contra Merkel, ¿sí? Porque no se puede, el capitalismo ya se ha pasado y no, así no podemos seguir, ¿sí? Yo creo que sí que podía tener una repercusión, porque hace un año esto era casi impensable y nació Podemos justamente hace un año. Nada más nacer, Podemos lograba 5 escaños en el Parlamento Europeo. Desde entonces no ha parado de ganar terreno hasta situarse en la primera posición en estimación de voto válido por delante de PP y PSOE. Bueno, señores, lo vieron ustedes, lo vimos nosotros ahora y Juan José Núñez, secretario general del Partido Popular, está aquí en Estados Unidos, y sobre el invitado, Juan José Núñez, que es economista y tiene una maestría en mercados financieros. Con nosotros también está Manuel Martínez, que es un financista, numerólogo y escritor, y sobre el invitado, Manuel Martínez está muy al tanto de la realidad que se vive en su país de origen. Y yo quiero hablar con ustedes porque me ha sorprendido violentamente la cantidad de personas que habían en la izquierda, en el comunismo de España. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues sí, evidentemente lo que decían en el reportaje, que esta manifestación se calculaban que había unas 100.000 personas viniendo de toda España. Si lo comparamos con los millones y millones de votos que tienen el resto de formaciones, pues la verdad es que da en prensa y llenando la Puerta del Sol, pues se ve como muy apabullante, pero lo cierto es que en las encuestas Podemos arrancó desde que creció, desde que empezó a formarse, arrancó de una forma muy fuerte, recogiendo todo ese descontento de la gente de izquierda y de extrema izquierda, porque tenemos que recordar que Podemos es un partido en el que la mayoría de sus militantes, de los que están formando Podemos, son comunistas. Y entonces, pues bueno, en las encuestas han ido creciendo. En algunas encuestas están como número 1, en otras están como número 2, en otras están como número 3. Lo que sí está claro es que hoy en día las encuestas están diciendo pues que son una fuerza política, son un movimiento muy fuerte que se va a tener en cuenta. Y también hay que decir que en las últimas encuestas que están saliendo, el crecimiento de Podemos se ha parado. Tienen unos casos también de corrupción por parte de sus líderes y que a la gente está echando para atrás. Entonces este crecimiento ha parado, pero sin ninguna duda pues es para el Partido Popular y para yo creo que para la democracia y los que creemos en la democracia en España, pues es un movimiento preocupante, porque es un partido que está liderado por comunistas, marxistas y leninistas. Entonces yo creo que muchos de los demócratas no queremos eso para nuestro país, porque lo único que hace el comunismo es que reparte pobreza, y ya se ha demostrado. ¿Seguro? Y aquí desgraciadamente en Miami tenemos, en Estados Unidos, sobre todo en Miami, tenemos muchos casos que pueden atestiguar que el comunismo es la peor forma de gobierno. Bueno, déjame decirte, no solamente es que estén esa gente allí y detrás de esta gente están el gobierno comunista de Cuba, el gobierno de Venezuela y los demás gobiernos de izquierda que hay en América Latina. Vamos a ver qué dice Manuel Martínez de eso. Bueno, mira, Podemos no es más que un fenómeno que representa el descontento general que hay en España hacia la clase política y a todas las promesas pues, que durante 30 años han prometido y no han hecho, ¿no? Es un fenómeno en cierto modo lógico en toda Europa, ¿no? En unos países se va hacia la extrema izquierda, en otros se está yendo hacia la extrema derecha, como el caso de Francia. El problema es la desconexión que existe entre la sociedad y los partidos políticos. España, un país con un 50% de desempleo juvenil,
es lógico que esa gente joven pues trate de buscar una alternativa. Es bueno, desgraciadamente, Podemos no es la solución para España, eso está muy claro, pero sí quizás sea una llamada de atención a toda la clase política que deben de hacer las cosas mejor. Si tú te lees el programa político de Podemos, para mi gusto tiene dos propuestas muy válidas. La primera, que la deuda es impagable, y la segunda, una renta básica. En un país con un 24 o 25% de desempleo hay que tener cuidado de tus propios ciudadanos y la clase política tiene que atender a eso. Podemos, bueno, pues está ahí, yo me imagino que se va a quedar como la tercera fuerza política eventualmente, como decía Juan José, eventualmente se va a quedar ahí. Yo no creo que pueda ganar las elecciones, o si las ganara, no creo que fueran capaces de gobernar, pero sí es una llamada de atención a la clase política que las cosas deben de hacerse de otra forma. Las elecciones de España son... En teoría en diciembre, pero dicen que se pueden extender hasta enero, no se sabe. ¿Puede ser en diciembre? Diciembre de este año. Legalmente las pueden extender hasta enero. Pero esas son las municipales. Ah, no, esas son las generales. ¿Son las generales? Sí, las generales son las realmente importantes. El test de las municipales. Muy importante. Vaya, a mí me preocupa muchísimo. No sé qué piensan ustedes. Mira, la verdad es que también somos muchos millones de españoles los que estamos preocupados. Dentro del Partido Popular, evidentemente, pues también estamos, no te digo preocupados, pero sí estamos viendo que el incremento el crecimiento de Podemos como fuerza política, digamos que ya ha fagocitado a la antigua y la tradicional asociación de partidos comunistas como era Izquierda Unida, ya prácticamente ha fagocitado esos votantes, y hay muchos líderes de Izquierda Unida, que recordemos que son un grupo de partidos comunistas, marxistas, etcétera, que ya están diciendo que deberían juntarse con Podemos. Entonces ya Podemos ha comido todo o prácticamente una gran parte de ese voto de izquierda, ese voto extrema izquierda comunista. Ahora está yendo a por el Partido Socialista ese voto de izquierdas también. Pero evidentemente están creciendo, yo creo que queda mucho tiempo, hay varias cosas que están acompañando, como es la situación económica, la situación macroeconómica. Ese es el problema, la situación económica que hay en España, yo creo que es la que ha movido todo esto. Sí, ha movido todo esto, pero también hay que tener en cuenta que en el momento en que el Partido Popular llegó al gobierno se encontró una España que estaba destrozada por 8 años de gobierno socialista y por 8 años de gobierno de Zapatero. ¿Qué es lo que pasó? Pues que se tuvieron que tomar medidas muy duras, y lo hemos comentado aquí muchas veces, medidas muy duras para poder sacar España adelante. Estamos hablando de que en un mes de julio a agosto de hace 2 años o 3 años estábamos hablando de que la Unión Europea iba a intervenir España. Estábamos hablando de eso. Al final no intervinieron. Y eso es, yo creo que una de las mejores cosas que ha podido hacer. Entonces, la situación económica mejora bastante, está mejorando bastante. Están hablando entre ayer y hoy, el debate de La Nación del presidente Rajoy dijo que la economía española iba a crecer un 2,4%, y hoy, en el debate de esta mañana, ha dicho que crecería por encima del 2,4%. Es decir, las cifras macroeconómicas están ahí, están funcionando, y España ahora mismo es uno de los países, el segundo país de la Unión Europea, que prevé un crecimiento económico más alto para este año de toda la Unión Europea. Pero claro, evidentemente esas cifras macroeconómicas se tienen que traducir luego a la microeconomía, se tienen que traducir a las economías familiares. Hay que bajar el desempleo, hay que favorecer inversiones, hay que ayudar a las familias que están que no tienen, que ninguno de sus miembros tiene trabajo y que tienen ingresos. Eso es lo que hay que hacer. Pero evidentemente es como la economía de un país es como todas las economías, es como una economía doméstica, ingresos y gastos. Entonces tienes que estar equilibrando, y bastantes reformas y bastante se ha equilibrado, que en 2 años se le ha dado la vuelta a la tortilla la situación económica tal y como nos la dejaron el gobierno socialista. Bueno, mira, Manuel, quisiera preguntarte, ¿cuántos españoles se fueron de España en estos años? Bueno, mira, voy a volver un poco a lo que decía Juan José sobre la macroeconomía, ¿no? Mira, la macroeconomía para mí es como la estadística, ¿no? Que si tú te comes 2 pollos y yo me como ninguno, pues tú te has comido uno y yo me he comido otro. Entonces, no tiene mucho sentido decir que España, bueno, pues que la situación ha mejorado. Sí ha mejorado, no podemos negar que la herencia que recibieron del Partido Socialista fue nefasta, pero aún así, con todas las reformas que en España se van a hacer, con todo y con todo el sacrificio, se considera
que cuando pase toda la crisis el paro estructural en España se va a quedar alrededor del 18%. Es una situación insostenible que bueno, y que va a durar eso pues, los próximos 15, 20 años. España no va a poder reducir el paro del 18%. Entonces, toda esa gente joven que hoy en día se está graduando de universidad, desde cualquier sitio, están condenados al paro o a unos salarios realmente ridículos. Entonces, un fenómeno como el de Podemos, te vuelvo a decir, refleja esa lucha y esa necesidad de esta gente por encontrar trabajo. Para mí, que me digan que, bueno, que hay empleos temporales, que pagan 600 euros, 700 euros, es mejor que nada, eso no hay duda. Pero el largo plazo en que nos hemos convertido, pues en una sociedad de esclavos, sobre todo de esclavos de Alemania, que es la que nos dicta la política económica, pues prácticamente a toda Europa, y que desgraciadamente es irreversible. Eso es irreversible, porque el sistema no se puede cambiar, el sistema se puede modificar, pero hay que adaptarse a la situación que hay. Y la situación española de futuro es muy negro, con Podemos, con el PP, con el PSOE, es muy negro, porque no se puede cambiar, porque incluso con todas las reformas del poder, o sea, que se han hecho desde que está el PP en el poder estos últimos 3 años y pico, no se ha cambiado la estructura económica de España. Seguimos en lo mismo, ha aumentado otra vez el déficit comercial. En fin, son medidas quizá necesarias, pero no a largo plazo. Vamos a unos comerciales y vamos a continuar hablando con Juan José Núñez y Manuel Martínez sobre la situación en España. Bien, el expresidente de España, José María Aznar, es precisamente el que ha hablado ahora en este momento, que ha estado aquí en Miami con nosotros y yo he estado incluso con él, tengo hasta una fotografía con él. Me parece que fue un buen presidente. Fue, creo, con sus luces y con sus sombras, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que fue un excelente presidente. Un excelente presidente. ¿Qué piensas tú de él? Bueno, realmente él siguió pues, el programa de su partido y sus ideas. Bueno o malo, pues no sé. Yo creo que no fue buen presidente, sobre todo al final. Es el que creó, empezó con todo lo que fue la burbuja. Y luego, claro, los socialistas ya lo que hicieron a continuación fue rematar todo, pero realmente toda la burbuja en España empieza con el Partido Popular y la destroza, por supuesto, el Partido Socialista. Yo creo que fue un hombre fiel a sus ideas y para la gente que le votó, pues sí fue buen presidente. Usted, lo que él dijo, ustedes no sé si lo oyeron bien, sí. ¿Están de acuerdo con lo que él dijo? Con la relación que tiene con Cuba y con Estados Unidos. Por supuesto, no sé, él fue el presidente que realmente endureció toda la política de la Unión Europea hacia Cuba, fue el que implantó la nueva política. Como te digo, siguiendo los planteamientos del señor Aznar, pues sí, lo que dice, por supuesto, tiene toda la razón. Okay. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay una relación clarísima entre Venezuela y entre Cuba. Y ahora mismo, evidentemente, pues las relaciones entre Estados, la apertura un poco de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, veremos a ver a dónde nos llevan. Hay gente que es optimista y hay gente que es pesimista, y el presidente Aznar decía, no hay que confundir los buenos deseos que todos deseamos, que haya libertad en Cuba y que haya democracia y respeto a los derechos humanos, con lo que vaya a pasar en realidad, que yo creo que es muy diferente. Los hermanos Castro son expertos en ganar tiempo, han estado ganando tiempo durante muchos años, claro. Y no se atisba que haya haber un cierto cambio. Sí ha habido liberación de presos políticos, pero una semana después o unos días después vuelven a meter otros en la cárcel. 200 metieron en la cárcel la semana pasada. Saco 30 y meto 300 o 200, no hay ningún cambio. Y evidentemente pues la situación en Venezuela es una situación que muy complicada, muy delicada, en la que meten en la cárcel a Leopoldo López y a otros muchos disidentes, mucha gente que piensa diferente a como piensa el régimen dictatorial de Maduro, y tenemos esos problemas. Y fíjate, el gobierno cubano no va a hacer ningún cambio. En el sentido político, no va a haber una elección presidencial de ninguna manera, ¿ok? Eso lo van a hacer así. Yo no sé en realidad por qué el gobierno de Estados Unidos
ha hecho esto de irse a Cuba a ver si pueden hablar con ellos y tener una relación, porque ¿cómo se puede tener una relación con un enemigo absoluto? Pero mira, Tomás, ya ha llegado un punto, los Castro llevan ahí 55, 56 años, Cuba necesita un cambio, el embargo, todas estas políticas duras, pues hasta ahora no han servido para nada. Pero ya ellos tienen a todos los parientes de ellos preparados para que porque ya mira, incluso Fidel Castro está medio muerto ya. El cambio en Cuba tiene que venir de dentro, exactamente como pasó en la transición española, o sea, el cambio tiene que provocarlo la propia gente dentro de Cuba, el propio gente dentro del sistema. Se hizo en España, se hizo en Rusia fue Gorbachev el que destroza el sistema, en España fue Suárez. Cambian el sistema desde dentro, algo que conocen. Pretender cambiar Cuba desde fuera, pues por 56 años no ha servido. Tienen que ser los mismos cubanos, con las leyes cubanas actuales, las que acaben con este sistema. Actualmente los cubanos son, ahora mismo están escapándose de Cuba, queriéndose ir. Bueno, nos queda un minuto y algo, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el futuro de relación entre España y Cuba? Bueno, yo sigo creyendo que la relación entre España y Cuba pues, siempre ha sido buena, dentro de lo que cabe, ¿no? A pesar de los altibajos, Cuba pues, ha estado siempre muy ligada a España. El gobierno les ha robado una cantidad de dinero tremendo a los españoles. Pero bueno, mira, estamos hablando otra vez de lo mismo. El que ha invertido en Cuba sabe bajo los riesgos que ha invertido en Cuba. Y el que se ha arriesgado a invertir en Cuba con este régimen, pues bueno, como decía Juan José, a uno les ha ido bien, a otro les ha ido mal. Yo creo que el futuro de las inversiones españolas en Cuba cada vez va a ser mayor, a mí no me cabe duda. Como te digo, yo veo al régimen cubano cambiando. A mí yo no sigo creyendo que el régimen va a cambiar y va a cambiar desde dentro, no les queda otro remedio. Y es más, estamos en el 56 años de los Castro. Acuérdate cuando te dije que la caída de Fidel se producía al 47 años. Sí, tú lo dijiste. Estamos en el año 56, es el año en que el régimen cubano se va a transformar. No cabe duda, por los ciclos numerológicos, los ciclos económicos, le corresponde el cambio. Que Dios te oiga. Ok, muchas gracias, compadre. Gracias. Muchísimo gusto de tenerlo por aquí. Realmente, encantado. Que viva España. Okay. Viva. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a tomar un poquito de café pilón sabroso hasta el último buchito. Ok, salud.